Vamos a buscar en nuestras Biblias 1 de Timoteo capítulo 1. Hoy ya vamos a comenzar, ya dejamos atrás la introducción de esta serie de estudios que vamos a tener en esta epístola pastoral, 1 de Timoteo, ¿no es cierto? Y vamos a mirar juntos en 1 Timoteo capítulo 1. Si alguien puede ayudarle a buscar a Bernardo y a Grace, ¿o saben buscar en la Biblia? Sí, genial, ya. Y si necesitan, ¿tienen una sola Biblia? Sí, pueden, tenemos adentro más, así que podemos pasar otra, ¿ya? Vamos a buscar ahí en 1 Timoteo capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 1. Si bien es cierto, ya hemos aprendido, hemos estudiado el verso 1, el verso 2, vamos a avanzar en la lectura hasta el verso 7. Hasta el verso 7. Y dice así, yo voy a leer para ustedes. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Vamos a orar y vamos a comenzar esta mañana. Querido Padre Celestial, en este día te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos una vez más, congregados como iglesia, en tu casa, en este templo, para poder aprender juntos como congregación, como tu cuerpo, como tu familia, como tu pueblo, acerca de tu palabra. Señor, ayúdanos a entender que hay ordenanzas, hay mandatos bíblicos que aunque parecieran duros, que aunque parecieran faltos de amor, tienen como propósito el cuidado de tu iglesia, el cuidado de tu cuerpo. Y en ese sentido, Señor, debemos ser tremendamente celosos, debemos ser tremendamente rigurosos para proteger la sanidad y también la santidad de tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en este día, por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Sabe, hermano? Esta semana ha sido una semana bien particular, bien especial para mí. Por diversos motivos y a través de diversas redes sociales me han llegado una serie de situaciones bien particulares. Estuve en conversaciones esta semana con una persona que me decía lo siguiente, me decía, ¿sabe, pastor? Yo por mucho tiempo he entendido la necesidad que tengo de congregarme, pero tengo miedo de hacerlo. Yo le preguntaba, ¿y por qué? Me dice, porque yo lamentablemente en mi búsqueda de Dios estuve vinculada a 2 sectas. ¿Y cómo supe que eran sectas? Por la forma en que nos trataban. No nos dejaban compartir con otras personas, no nos dejaban escuchar otros estudios que no fuesen los que los líderes de la secta nos daban, que simplemente los líderes de la secta determinaban lo que podíamos hacer o lo que no podíamos hacer, con quiénes podíamos hablar o con quiénes no podíamos hablar. Y si alguien de la secta se rebelaba a alguna de estas cosas, simplemente los líderes de la secta los expulsaban y nos negaban la posibilidad siquiera de comunicarnos con ellos para saludarles. Entonces me pareció interesante esta conversación con esta persona, ¿no? Pero sobre la misma, resulta que en redes sociales apareció, no sé si usted lo habrá visto esta semana o no, pero acerca de un pastor chileno, pastor evangelista, que levantó una serie de, ¿cómo se llaman? Transmisiones en vivo, donde empezó a hablar
y a criticar a hermanos de otras denominaciones, juzgándolos de muertos vivientes, de sepulcros blanqueados, y particularmente a un grupo. Voy a ser sincero, yo no voy a defender a este grupo, no voy a defender a los calvinistas, no soy calvinista, no me interesa defender a los calvinistas. Creo en algunas cosas que el tulip de Calvino plantea, no creo en todo lo que plantea el tulip de Calvino. Creo en algunas cosas, no en todo. Pero interesantemente, este hombre decía, ¿no?, refiriéndose a los calvinistas, dijo lo siguiente: vómito del diablo, excremento de Satanás. Esos son los calvinistas. Y quien quiera debatir conmigo, que debata. Entonces vino un pastor y le planteó, lo llamó desde otro país y lo llamó y le dijo: pastor, ya que usted planteó esto, debatamos. No, es que con usted no, en la red social que usted quiere no, porque no lo conozco aquí. Entonces ya no era el que quiere debatir conmigo que debata, porque cuando se le planteó la posibilidad de debatir, tampoco lo quiso hacer. Entonces me da vuelta el tema, ¿no? Venía pensando en la hermana que estaba en una secta, ahora me da vuelta el tema de este otro hombre. Y sobre la misma, buscando en YouTube algunas cosas, salió un video, una buena conversación entre dos pastores, pastor Eduardo Salatín o Saladín, no me acuerdo bien, y el pastor Sugel Michelén, donde hablaban acerca de las responsabilidades de un pastor frente a la congregación. Y el hermano Saladín, que fue parte del equipo pastoral de Sugel Michelén, le hizo la pregunta, ¿no? Sugel le dice: ¿hasta qué punto como pastores podemos influir en la vida de nuestra congregación? ¿Hasta qué punto podemos, por así decirlo, influir incluso en las decisiones de la vida de nuestra congregación? Y sabiamente el pastor Sugel Michelén le dijo: bueno, nosotros podemos aconsejar, pero las decisiones finales siempre van a ser de las personas. Yo puedo mostrar el principio bíblico, puedo enseñar cuán necesario es cuidar y observar el principio bíblico, pero si la persona no lo hace, tiene que llevar las consecuencias de su mala decisión. Si una persona se quiere cambiar de casa y a mí no me dice nada hasta que se cambió, después él no puede venir a culparme porque yo no le dije no se cambie. Y es verdad. Si una persona se quiere cambiar de trabajo, pero resulta que su trabajo le va a involucrar que va a perderse de todas las reuniones de la iglesia porque está trabajando, y él no me pregunta nada antes yo no tengo nada que hacer si él ya se cambió. Y es verdad. Ahora él decía lo siguiente, ¿no? Si yo estoy predicando en contra del chisme, y por creer que prediqué en contra del chisme, hoy día domingo, terminado el culto, vamos a salir de acá, el chisme en esta iglesia se acabó, entonces yo soy como pastor un iluso. Porque eso no va a pasar. Lamentablemente eso no va a pasar. Pero como pastores tenemos la obligación de presentar y exponer la verdad bíblica, el principio bíblico. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que hemos leído en 1 Timoteo capítulo 3? Capítulo 1, desde el 3 en adelante. Porque usted notará que a partir del verso 3 de 1 Timoteo, Pablo empieza a hacer ciertas advertencias a Timoteo. De hecho, yo no sé cómo dice en su Biblia, pero en mi Biblia hay un título justo sobre el versículo 3. Dice justamente advertencias contra falsas doctrinas. Advertencias contra falsas doctrinas. Y mire cómo comienza esta sección, del libro, de la carta. Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que nos enseñen diferente doctrina. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos acerca de la relación de Pablo y Timoteo y decíamos que era la relación de un padre con un hijo? Que si bien es cierto, Timoteo no era un hijo sanguíneo de Pablo, sí lo era un hijo en la fe. Pablo reconocía esta paternidad espiritual sobre la vida de Timoteo y por lo tanto reconocía que él tenía una fuerte influencia en la vida de Timoteo. Yo les preguntaba la semana pasada, ¿Pablo podría haber mandado a Timoteo a hacer cosas? Y la conclusión es sí, podría haberlo hecho.
desde este punto de influencia que Pablo tenía sobre la vida de Timoteo. Sin embargo, interesantemente, comenzando el capítulo 1, en el verso 3, dice como te rogué, como te rogué. Y la expresión rogué o la palabra rogué, le dije la semana pasada, era la palabra parakaleo. ¿Y qué significa parakaleo? Bueno, es el verbo, la acción del paracletos. Dijimos que el paracletos en Juan capítulo 14 era el consolador, el Espíritu Santo. Aquel que viene a nuestro lado, que nos abraza, que se pone a nuestra altura, nos acompaña, nos exhorta, nos anima, nos ayuda, nos alienta, también nos corrige, también nos desafía. En un sentido, Pablo, ¿qué es lo que le está diciendo? Le está recordando a Timoteo. ¿Recuerdas, Timoteo, el día que me acerqué a ti y te abracé y te pedí, por favor, quédate en Éfeso? Me gusta la expresión como te rogué, porque la expresión como te rogué no es la expresión de un hombre que se para en una posición elevada para mandar hacia abajo con autoridad, pero tampoco es la expresión de una persona que se pone de rodillas, mirando, suplicante, pidiendo por favor, hasta tal cual cosa. No, es la expresión de alguien que se para frente a frente, que mira a los ojos y plantea un desafío, un ánimo. En un sentido, Pablo, eso es lo que hace con Timoteo. Te rogué que te quedases, ¿dónde? En Éfeso. ¿Se acuerda que Éfeso, hablamos de Éfeso, ¿no? En la introducción, Éfeso tenía una particularidad. ¿Qué es lo que existía en Éfeso? Mucha idolatría, sí, ¿no es cierto? Manifestada ¿cómo? Expresada en un lugar particular. El gran templo de la diosa Diana. Ahora, déjeme decirle una cosa, ¿no? Este centro idolátrico, este centro de idolatría a la diosa Diana, la adoración a la diosa Diana era una adoración bien particular. Era una adoración sensual, más bien dicho, sexual. Las sacerdotisas del templo practicaban relaciones sexuales con los hombres que iban a adorar. Esa era la forma. La ciudad estaba completamente influenciada por este sistema de adoración. Déjeme decirle que Éfeso no era una ciudad fácil para un joven tímido y soltero como Timoteo. Porque Timoteo va a tener que enfrentarse a una ciudad que está fuertemente influenciada por la sexualidad. Donde él camine va a haber cosas relacionadas con la sexualidad. Y él es un hombre soltero, él es un hombre joven y además es un hombre tímido. No es fácil para una persona con esas características tener que vivir o enfrentarse a esta situación. Pero no solamente tiene esta característica Éfeso. Éfeso también era una ciudad que estaba influenciada por ¿qué cultura, hermano? ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerdo o no? Dígalo fuerte nomás. Por los griegos. Y la cultura griega tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad de la cultura griega? El pensamiento, el amor al conocimiento. ¿No es cierto? ¿Cuál es la cuna de la filosofía? Grecia. ¿Qué significa filosofía? ¿Alguien sabe? No. Amor, filo, sofía, conocimiento. El amor por el conocimiento. Eso significa filosofía. Filosofía, literalmente, el amor por el conocimiento. Entonces, de nuevo, Timoteo está en una ciudad fuertemente influenciada por la sexualidad y está en una ciudad fuertemente influenciada por el amor al conocimiento. Ahora, a esa ciudad es donde Pablo le dice, por favor, quédate ahí. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia. Ahora, ¿para qué lo deja en Éfeso? Verso 3 lo dice. Para que mandases
a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y la palabra mandar ahí, mandases, es un término militar. Es una orden estricta, una orden que debe ser obedecida, que no tiene opción. Usted sabe que en el ejército cuando se da una orden, una instrucción, no hay opción. No, que mi capitán, yo creo que aquí por acá. No, yo te dije por acá. Oiga, mi coronel, y si mejor hacemos esto otro. No. ¿Qué estoy mandando? Hay una... Perdón, usted sabe que yo soy cinéfilo y me gustan las películas de guerra particularmente. En Netflix están dando una película, o está una película, por lo menos estaba, que se llama Sin novedad en el frente. Está basada en la Primera Guerra Mundial y en la mirada de unos jóvenes alemanes que se enrolan para ir a pelear la Primera Guerra Mundial. Y sabe que interesantemente, una de las escenas, voy a hacer un spoiler, ¿no? Pero en una de las escenas, la guerra ya casi está terminada, el ejército alemán ya se ha rendido, han abdicado, han reconocido su derrota. Pero un comandante alemán que se niega a reconocer la derrota, agarra a los pocos jóvenes que todavía quedan en su ejército, en su, no sé, su batallón, en su ejército. No soy militar, entonces no sé cómo se llama, pero en su ejército, ¿no? Cuando su oficialidad ya se rindió, pero ellos, como él no quiere reconocer, él desde su oficina, desde la seguridad de su oficina, le dice a los jóvenes que tienen que ir a atacar la trinchera enemiga. Y producto de ese ataque, la mayoría de esos jóvenes muere. Y uno dice, ¿pero por qué? Si ya era un ejército derrotado, si ya era un ejército que se había rendido, ¿por qué? Bueno, porque a un hombre nomás se le ocurrió y tenía el poder, tenía la autoridad militar para mandar a que lo hicieran. El término mandar acá es esta autoridad delegada, ¿no? Es el poder delegado en alguien para que dé una instrucción, para que dé una orden que no puede ser desobedecida, que no puede ser objetada, que no puede ser, por así decirlo, cuestionada. Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases, para que dieses la instrucción, la orden a algunos. ¿A qué cosa? A que nos enseñen diferente doctrina. Ahora, déjeme hacerle una pregunta, hermano. ¿Existe una diferente doctrina? ¿Sí o no? Aparte, Iván, ¿qué creen ustedes? ¿Existe una diferente doctrina? ¿Sí o no? Estamos como perrito taxi, ¿no? No. ¿Sí o no, Felipe? Ya, listo. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? 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 Bueno, quiero decirle lo siguiente. Cualquier doctrina que no se apega a la palabra de Dios no es diferente doctrina, es falsa doctrina. Doctrina hay una sola, la que se apega a la palabra de Dios. Cualquier doctrina que no se apega a la palabra de Dios es falsa doctrina. Ahora, en un sentido, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a Timoteo? Cuidado. Ok, está bien. Gracias, Felipe. Insisto, sigo entonces. ¿Qué es lo que dice Pablo a Timoteo? Manda a algunos que no enseñen diferente doctrina o falsa doctrina, como usted quiera poner ahí. Ahí dice diferente doctrina. Fíjese un detalle interesante.
El apóstol Pablo, perdón, ¿en qué ciudad está Timoteo? Perdón, no es que lo haya olvidado, pero quiero que lo tengamos bien presente. ¿En qué ciudad está Timoteo? En Éfeso. Mire, vaya un momentito, guarde la página ahí. Y vaya al libro de los Hechos. Vaya al libro de los Hechos. Capítulo 20. A partir del verso 17 y hasta el final del capítulo, se nos relata la siguiente situación. Pablo se está despidiendo de los ancianos, en este caso los pastores de la iglesia de Éfeso. Sabe que no los va a volver a ver, sabe que él no va a volver a ver, no va a volver a Éfeso, a pesar de que él tiene la esperanza. ¿Se acuerda en 1 Timoteo 3:15? Tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, te escribo estas cosas para que sepas cómo debes de conducirte en la iglesia, que es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Él tiene la esperanza de ir. Ahora, él acá, en Hechos capítulo 20, se despide de los ancianos. Verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y ya hemos dicho, no lo vamos a repetir de nuevo, no vamos a argumentar de nuevo en este sentido, que los ancianos acá no son la gente de edad, sino que son los pastores, ¿no es cierto? Ahora, cuando él se está despidiendo de los ancianos, él le hace una advertencia. Fíjese lo que dice en el verso 29 y en el verso 30. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y Pablo le hace una advertencia fuerte a estos hombres, ¿no? A estos ancianos, a estos pastores, a estos obispos de la iglesia de Éfeso. Está diciendo cuidado. Porque se van a levantar lobos rapaces, van a entrar lobos rapaces que van a querer atacar el rebaño. No perdonarán al rebaño. Y aún en medio de la misma congregación, en medio de la misma iglesia, se van a levantar hombres que hablen cosas perversas. Ahora déjeme decirle esto, un hombre que habla cosas perversas es porque él es un perverso. Hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo hace la advertencia años antes. Recuerde que Pablo en este punto todavía no es encarcelado. Todavía no va a la cárcel por primera vez cuando él está escribiendo a los hermanos, cuando le está hablando a los hermanos de Éfeso, no, porque no es Pablo quien escribe Hechos, es Lucas. Pero Pablo está hablando con los hermanos de Éfeso y le está haciendo este tipo de advertencias. Y es verdad, estas advertencias se cumplieron. Fíjese que en 1 Timoteo capítulo 1, verso 20, si mal no recuerdo, dice lo siguiente, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Menciona dos hombres, Himeneo y Alejandro. No sabemos mucho quiénes son Himeneo y Alejandro. Se menciona acá, pero no se da mucho más antecedente. Sí sabemos una cosa, eran parte de la iglesia. ¿Y qué es lo que dice Pablo respecto de ello? Los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Sabes? La palabra blasfemar es interesante, porque la palabra blasfemar literalmente significa no hablar cosas estúpidas. Es una palabra fuerte, para que no hablen cosas estúpidas. Ahora, si usted va a 2 Timoteo, capítulo 2, verso 16. Mire lo que dice. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y ¿quién?
Fileto, no menciona a Alejandro, pero sí menciona a Himeneo. Es muy probable que el Himeneo que se menciona acá es el mismo que se menciona en 1 Timoteo capítulo 1, verso 20. Ahora, ¿qué es lo que hicieron estos? Se desviaron de la verdad, diciendo ¿qué cosa? Que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Se da cuenta cómo personas de en medio de la misma congregación se habían levantado para enseñar falsas doctrinas en medio de la congregación? Por eso que Pablo le dice a Timoteo, cuidado Timoteo, te dejé en Éfeso con un propósito, que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué cosa? Diferente doctrina. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Se acuerda que les mencioné que Éfeso era una ciudad bajo la influencia griega, ¿no? Donde se amaba el conocimiento por sobre cualquier otro tipo de cosa. Era un lugar donde se debatía y se discutía sobre cosas que tenían apariencia de sabiduría. Como buena ciudad griega, estaba influida por pensadores de siglos pasados. Y estaba influida particularmente por un tipo de pensamiento, el neoplatonismo. Platón planteaba lo siguiente, que lo material no era bueno, lo espiritual sí. El conocimiento era bueno, la materia no. El neoplatonismo con los años, en el siglo II, dio paso a lo que se llama el gnosticismo. En este punto todavía el gnosticismo no está desarrollado, sí el neoplatonismo. Y ¿qué es lo que planteaban los neoplatonistas? Lo mismo que Platón, la materia no es buena. Por lo tanto, ellos decían lo siguiente, si la materia no es buena, Cristo como Salvador no pudo venir como hombre, tuvo que haber venido solo como espíritu. Porque si vino como hombre es pecador, pero si vino como espíritu, no es pecador. Entonces ellos, ¿qué es lo que trataban de hacer los neoplatonistas o este tipo de pensamiento? ¿Qué es lo que trataban de hacer? Justificar a Jesucristo, la existencia de Jesucristo, como una emanación de Dios, pero no como Dios. Cristo no es Dios, es una emanación de Dios, es una fuerza de Dios, pero no es Dios. Ahora, ¿cómo contrarresta este pensamiento el apóstol Pablo? Bueno, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, cuando plantea lo siguiente, hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Pero agrega algo, ¿no? Hombre. Esa es la respuesta de Pablo a este pensamiento neoplatonista. Pablo dice, es verdad, vino Jesucristo, pero no vino como espíritu, vino como hombre. Y ese Jesucristo hombre es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es que en el libro de los Hechos se nos dice que hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El nombre de Jesucristo. No existe otro. No existe otro. Solamente en Jesucristo. Solamente en Jesucristo. Entonces Pablo le dice que no enseñen diferente doctrina, que no presten atención a fábulas y genealogía interminable, que acarrean disputas más que edificación. ¿Se acuerda lo que le decía? Esto que pasó en la semana que a mí me llamó mucho la atención, este hombre, este pastor evangelista chileno que se metió en una pelea innecesaria ofendiendo de mala manera a otros creyentes. Mire, si su justificación era la siguiente, ellos no predican el evangelio, no salen a las calles como salimos nosotros. Yo he predicado el evangelio, y aquí es donde ya, cuando uno empieza a dudar, ¿no? Yo he predicado el evangelio, 32.000 almas se han convertido por mi testimonio. Anda, interesante. Si 32.000 almas se convirtieron por el testimonio de un pastor, Chile sería distinto, ¿no? Completamente distinto. Porque es imposible pensar que cuando Cristo entra en la vida de una persona, la vida de esa persona va a seguir siendo igual como era. Yo no puedo creer que alguien que conoció a Cristo Jesús como su Salvador siguió siendo el mismo pecador
reventado que era. Perdone que lo exprese de esa manera. Pero a veces pareciera que cuando Cristo viene a la vida de una persona, esa persona termina siendo peor de lo que era. Porque conozco a algunos que levantaron la mano, hicieron una oración de fe y son peores de lo que eran. Hermano, levantar la mano, hacer una oración de fe no convierte a nadie. Lo que convierte a las personas es el cambio interno de la vida, que se refleja en lo externo. Conversaba con los alumnos de la facultad hace unos meses atrás enseñando justamente esta misma materia, o enseñando esta materia, y le decía lo siguiente, ¿no? En este pasaje: ni presten atención a fábulas y genealogía interminable que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así, yo le decía, hermano, el chiquillo le decía, ¿saben qué? Nosotros tenemos que aprender a seleccionar nuestras peleas. Yo no tengo que andar peleando por la vida con todos, por todo y por todo. No. Yo tengo que defender ciertos temas. Hay otros temas que, honestamente, no me son trascendentes, no me son importantes. Yo no sé si usted sabía, pero yo soy calvinista por mayoría de votos. ¿Sabía eso? ¿No? No, ahora no. Es muy largo, no puedo ahora. En algún momento lo vamos a hacer, pero es que no puedo. Básicamente son 5 puntos, pero tengo que explicar cada punto y es muy largo. Pero simplemente déjeme decir esto. No sé si usted se acuerda de un capítulo del Chavo del Ocho donde lo acusaron de ratero y se fue, ¿sí? Y vuelve. Llega donde un cura, habla con el cura y vuelve a la vecindad. Y le preguntan, bueno, ¿y por qué si tú no eres ratero? ¿Por qué te fuiste? Bueno, porque era por mayoría de votos. No todos dijeron que yo era ratero, así que yo era ratero. Bueno, yo por un tiempo fui calvinista por mayoría de votos. Nadie habló conmigo, nadie me preguntó qué pensaba, qué creía. Pero simplemente por estar cerca de la facultad, que para algunos era calvinista, por venir de una iglesia, la iglesia Recoleta, donde decían que el pastor de la iglesia era calvinista, entonces yo era calvinista. Pero a mí nadie me preguntó si lo era o no. Nadie me preguntó qué pensaba o no pensaba. Nadie me preguntó si creía en los 5 puntos de Calvino o no creía en los 5 puntos de Calvino. Y déjeme decirle, yo no creo en los 5 puntos de Calvino. En algunos sí, no en todos. Y tampoco me defino, porque probablemente van a escuchar esta expresión, ¿no? Es que eres un calvinista moderado. No, tampoco me defino como eso. Yo soy un convencido que si está lloviendo, tú te pones debajo de un paraguas para cubrirte con todo el paraguas, po. Uno no se tapa con la mitad del paraguas para mojarse la mitad y la otra mitad no. Entonces, ¿eres o no eres? Yo no soy. Pero es una pelea que no quiero pelear, po. Es una pelea que no quiero dar. No me voy a andar defendiendo en ese sentido, ¿no? No es una pelea que me interese. A mí sí me causa gracia pensar que algunas iglesias que no se definen como calvinistas actúan como tales porque no predican el Evangelio. Y hay iglesias que sí se definen como calvinistas y salen semana a semana a predicar el Evangelio. Sí me llama la atención eso. Ahora, insisto, tenemos que saber seleccionar nuestras peleas. Y eso es lo que en un sentido Pablo le dice a Timoteo. Manda a algunos que nos enseñen diferentes doctrinas, que no presten atención a fábulas, a genealogía interminable, porque estas cosas lo único que acarrean, ¿sabe lo que es? Disputas, divisiones, peleas. Que 2 hermanos que antes eran súper amigos, hoy día no se puedan ver. Hoy día no se puedan saludar, porque pareciera que en el saludo te estoy transmitiendo mi falsa doctrina. Que si te abrazo, te estoy contagiando con el virus de mi mal pensamiento. Perdón, hermano, es una estupidez. Es una estupidez.
Luego dice el verso 5, pues el propósito de este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El propósito de este mandamiento. Y la pregunta es, ¿cuál mandamiento? Que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. El propósito de este mandamiento, fíjese lo que dice, es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Y me encanta este versículo, me encanta este texto, porque creo que en un sentido Pablo determina cuál debiese ser la motivación de cualquier persona que está al frente de una congregación o que tiene el privilegio de estar enseñando. Edgar, por ejemplo, o los jóvenes que están enseñando en jóvenes mayores o en la escuela dominical. ¿Cuál debiese ser la motivación que debiésemos tener al estar sirviendo al Señor, particularmente los que tenemos el privilegio de enseñar? Fíjese lo que dice. Primero, un amor puro, nacido de un buen corazón. Dice que es el amor nacido de un corazón limpio. ¿Usted sabe que un amor puro, nacido de un buen corazón, no permite malas intenciones? Un amor puro, nacido de un buen corazón, no permite malas intenciones. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, le hace una advertencia de cómo será el carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, capítulo 3, verso 1 y 2, 2 Timoteo 3, 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hasta ahí nomás. Sigue mencionando más características, ¿no? Avaros, vanagloriosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me llama la atención que las características de estos hombres en los postreros días, la primera característica, ¿cuál es? Es que serán amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Como les decía, un corazón puro no permite malas intenciones. Los postreros días, hermanos, déjeme hacer una aclaración, no son los últimos días. A veces nosotros tenemos ese pensamiento, ¿no? Esa idea, hay un concepto errado escatológico donde decimos, no, los postreros días son los últimos días. No, los postreros días son los días desde la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo para adelante, de ahí para adelante. Entonces, cuando Pablo escribe diciendo que los postreros días, él piensa que en esos días ya hay hombres con estas características, amadores de sí mismos. Y eso no ha cambiado, hasta el día de hoy existen. De hecho, Pablo lo sufrió. ¿Se acuerdan en Filipenses capítulo 1, Pablo prisionero? Y habla de que algunos predican a Cristo a la verdad por envidia, por contienda, por vanagloria. Y otros lo hacen de buena forma, de buena manera. ¿Se acuerdan? Bueno, los primeros, los que lo hacen por envidia, por contienda, por vanagloria, lo único que están pensando, y él dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones, dice el apóstol Pablo. Pero ¿en qué encuentra gozo el apóstol Pablo en ese pasaje? Filipenses 1, del 15 al 18. ¿En qué encuentra gozo? ¿Alguien iba a hablar? En que Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Que Cristo es anunciado. ¿Se da cuenta? Ahora, déjeme decirles, nosotros cuando enseñamos, cuando predicamos, si lo queremos hacer de una manera correcta, con un corazón puro, con un amor sincero, lógicamente, cuando tenemos un corazón puro, cuando ese amor sincero surge de un corazón puro, no hay posibilidad de malas intenciones. Pero lamentablemente hay hombres amadores de sí mismos, hombres que, déjeme decirle esto, ¿no? Les gusta escucharse. Les gusta oírse. ¿Sabe cuál es uno de los peligros de que se esté grabando la predicación, no? ¿Sabe cuál es? Ojalá que mucha gente lo escuchara. No, si ese no es el problema, ese no es el peligro. ¿Sabe cuál es?
que yo mismo me escuche una y otra y otra y otra vez, ¿no? Usted sabe que en YouTube hay una opción, si usted pincha, que le dice cuántas veces se ha reproducido el video, ¿no? Entonces imagínense que esto fuese como el People Meter cristiano. Y yo para poder fomentar esto, lo escucho hoy día una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Mañana una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, para poder aumentar la cantidad de reproducciones. ¿Se imagina? Sería terrible, ¿no? Yo decirle una cosa, yo muchas veces escucho mis predicaciones para ver qué barbaridad dije. Porque a veces yo me voy a la casa, y creo que se lo he comentado, a veces voy a la casa pensando, pucha, ¿cómo pude enredar tanto un pasaje que era tan simple? A veces me pasa, ¿no? A veces escucho mis predicaciones porque alguien me dice, pastor, escuché su predicación de tal fecha y no sé, pasó esto y esto. Y yo digo, ¿qué dije? No me acuerdo. Y tengo que ir a mirar para saber qué fue lo que dije. Entonces, hay un peligro, pero estos hombres amadores de sí mismos les encanta estarse escuchando, porque pareciera que ellos siempre tienen algo que comunicarse a sí mismos nuevo. Porque una vez que se lo comunican a sí mismos nuevo, se lo pueden comunicar a otros también. Pero no solamente dice que el propósito de este mandato, de este mandamiento, es el amor nacido corazón limpio, sino que también es, ¿qué cosa? Una buena conciencia. Bíblicamente la conciencia, hermano, es un término asociado al discernimiento de lo bueno y de lo malo. ¿Ya? Ahora, también es un término que está asociado a los hábitos correctos de un individuo. Una buena conciencia. Me gusta, Pablo utiliza esta expresión o la palabra conciencia 2 veces. Una cuando se está defendiendo ante Félix. Hechos capítulo 24, verso 16. Él dice lo siguiente: y por esto procuro tener siempre una buena conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo en un sentido, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Sabe qué? Yo no quiero que nadie me acuse. Y yo creo tener la libertad, esta libertad, de que no he hecho nada indebido. Mi conciencia, por lo menos, no me acusa de algo indebido. ¿Le ha pasado alguna vez que usted sabe que ha hecho algo indebido y no puede dormir? Pues sabe que hizo algo indebido. Yo me acuerdo una vez en casa estaba conversando con una persona. Y él conversaba y conversaba y conversaba y yo le hice una pregunta indebida, una mala pregunta. Y me acusaron 2 conciencias. La primera fue la conciencia de mi esposa, que me pegó una mirada, y la segunda fue mi propia conciencia. En realidad, la primera conciencia que me acusó fue la mía. Yo ni bien terminé de decir lo que dije, metí las patas. Y se me cayó la cabeza. Yo estaba comiendo y dejé de comer, no pude seguir comiendo. Y después miro así como de reojo a mi señora que estaba al lado mío, y mi señora me estaba mirando de una manera, y yo dije, oh. La conciencia me va a caer a palo esta noche, dije. Y claro, pues, yo de ahí de eso terminé, me despedí, me fui a mi dormitorio a acostar. No pasaron ni 2 minutos y apareció la conciencia. Me retó. Y esa noche no pude dormir. No porque me dolieran los palos. No pude dormir porque me dolía mi conciencia. Yo sabía que había hecho algo malo. Al día siguiente me levanté y tuve que ir a hablar con esa persona a pedirle perdón por lo que había hecho. Ese día tuve que ir a hablar con él para pedirle perdón. Me gusta también como lo expresa Pablo en Romanos capítulo 2, verso 15, cuando dice lo siguiente, que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos.
la conciencia nos acusa, hermanos. La conciencia nos dice si lo que hemos hecho está bien o está mal. El problema es que también el apóstol Pablo dice que hay algunos que tienen la conciencia cauterizada, que se acostumbraron tanto al pecado que perdieron toda sensibilidad. Y aunque la conciencia los acusa, para ellos es como si nada. ¿Por qué? Porque no hay alguien, no hay una incomodidad, no hay una molestia. No hay una molestia. Hermano, déjeme decirle lo siguiente, yo como hombre me puedo equivocar en mis acciones, me puedo equivocar en mis juicios, pero yo necesito tener la tranquilidad de que mis acciones y mis juicios en lo más íntimo no son parciales. ¿Se entiende? Cuando digo que me puedo equivocar en mis acciones o en mis juicios, pero debo tener la tranquilidad de que no fui parcial. Debo ser imparcial, no parcial. Yo no puedo privilegiar a uno por sobre otro. Por eso, como iglesia, nosotros tenemos una determinación, ¿no? Yo no conozco los ingresos de la iglesia con nombres y montos. Yo no tengo por qué saber quién ofrenda o quién no ofrenda, quién diezma o quién no diezma, quién da más o quién da menos. Yo no tengo por qué saber eso. De hecho, ni Pablo debiera saberlo. Entiendo que Pablo lo sabe por una cuestión de transferencia. Pero nadie dentro de esta iglesia debiese saber eso. Porque sería peligroso que el día de mañana, supongamos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo así, cualquiera nomás, ¿no? Supongamos que tenemos 2 pecadores. Y uno da mucho y otro da poco. Pero los 2 pecan igual. Pero a este pecador no le puedo decir nada porque da mucho. Y si le digo algo, capaz que se vaya y deje de dar. Y la iglesia se va a ver afectada en sus ingresos por lo mucho que este pecador da. Pero como este pecador da poco, lo puedo sacar en gira a correctivo, ¿no? Porque da poco, pues. Y si se va, la iglesia no se afecta tanto. Eso sería un obrar parcial. Yo tengo que tener la tranquilidad, una buena conciencia de que cuando trato temas con personas, no lo hago pensando de atrás de qué familia es. Es que si yo le llamo la atención a Salomé, su papá no enseña más la escuela dominical. A Salomé no tengo por qué llamarle la atención hasta ahora, que yo sepa. ¿No es cierto? Hermano, a veces, quiero decirle una cosa, yo he tenido que a veces tomar decisiones muy tristes para personas, pero que me han dolido más a mí. Que me han afectado más a mí. Pero lo he hecho por amor, por un amor sincero, teniendo una buena conciencia delante del Señor, porque estoy haciendo lo correcto. Dice algo más. ¿Qué más? Y de fe no fingida. Y me gusta esta expresión, porque la fe acá no es una creencia en el pasado, sino que es un conjunto de doctrinas que determina mi conducta. Es lo que el escritor del libro de los Hebreos dice cuando escribe en Hebreos capítulo 13, verso 7, y dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y a mí me llama la atención ese texto, siempre lo planteo y siempre hago la misma pregunta, probablemente ustedes ya la han escuchado alguna vez, ¿no? ¿Por qué dice consideren la conducta, imiten la fe? ¿Por qué no dice consideren la conducta, imiten la conducta? ¿Sabe por qué? Porque la conducta es el resultado de la fe. Y si yo quiero que alguien imite la conducta de otro, lo que tiene que imitar en realidad es cómo esa persona piensa, cómo esa persona cree, qué es lo que cree, cuál es su fe.
Porque esa fe será lo que determinará en definitiva la conducta de esa persona. Pablo le dice a Timoteo, el propósito de este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Que no enseñen diferente doctrina. Que no presten atención a fábulas ni a genealogías interminables que acarrean peleas entre los hermanos más que en la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de este mandamiento son estas cosas. El amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, el amor, la conciencia, la fe, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Una vez escuché una expresión que decía que cuando tú no sabes al puerto que te diriges, cualquier viento te es favorable. Usted sabe que antiguamente las embarcaciones se movían a vela. Por lo tanto, los vientos llenaban las velas y ayudaban a guiar la embarcación, ¿no? Entonces, tiene sentido esa expresión. Cuando no sabe a qué puerto te dirige, cualquier viento te es favorable. Fíjese que estos hombres se desviaron del amor nacido de un corazón limpio, se desviaron de una buena conciencia, se desviaron de una fe no fingida, se desviaron de lo correcto y se apartaron ¿hacia dónde? Vanas palabrería, genealogías interminables, fábulas, cuentos. Y termina el apóstol Pablo diciendo lo siguiente: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Probablemente todos nosotros conocemos gente así, ¿no? Todos hemos conocido más de alguna vez a personas que tienen esta característica, que creen saberlo todo sin saber nada. Y si pudiésemos definirlos con una palabra, sería inmadurez. Llevan años dentro de una iglesia sin haber crecido. No quieren ser enseñados, no son moldeables, no son enseñables. Déjeme decirle una cosa, no hay nada peor que una persona que no es enseñable. ¿Sabe por qué? Porque una persona que no es enseñable tampoco podrá enseñar a otro. Un día conversaba con un pastor de acá de Maipú y él me decía lo siguiente: nosotros tenemos una práctica, me decía, cualquier persona que llega a nuestra iglesia para poder servir en medio nuestro tiene que ser discipulado. Y yo le decía, ¿y eso te lo acepta todo el mundo? No todos lo aceptan. Le dije, perdona, tú sabes, yo sirvo como pastor en otra iglesia acá en Maipú. Sí, si yo llegase a tu iglesia, tendrías que ser discipulado, me dice. Aunque sea pastor. Con mayor razón, me dijo. Riéndose me dijo, ¿no? Con mayor razón. Me dijo, ¿sabes lo terrible, lo triste? Es que hay personas que vienen y me dicen, no, yo no voy a ser discipulado. Yo estudié en un instituto bíblico 1, 2, 3, 4, 5 años. Estudié en una facultad teológica tanto tiempo más. Estudié en un seminario teológico tanto tiempo más. Serví como pastor en esta iglesia, como pastor en esta iglesia, como pastor en esta iglesia, en esta iglesia. Así que yo no voy a ser discipulado. Y me dice, ¿qué hago? ¿Hago una excepción? ¿Por qué hago una excepción con él y no hago una excepción con otro? Me decía, el problema de esa gente que no es enseñable es que no puede enseñar a otro. Porque esa gente en definitiva se caracteriza por siempre en su enseñanza estar diciendo yo creo, yo pienso, yo hago, yo digo, yo hice. Y nunca decir, Dios dice en su palabra. El consejo de la palabra de Dios aconseja esto. Dios ha hecho esto en nuestras vidas. Dios ha hecho esto en nuestra iglesia. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿Sabe que interesantemente estos hombres se caracterizan por seguir sus emociones más que sus convicciones? Porque no tienen convicciones. Hacen todo en función de lo que sienten, ¿no? Hoy me siento bien, voy a la iglesia, estoy feliz. Hoy no me siento tan bien, me quedo en mi casa acostado todo el día.
Hoy el día está luminoso. Vamos a salir a compartir con los hermanos. Hoy el día está nublado. Déjeme decirle una cosa. Dios sigue estando allí en el mismo lugar los días nublados y los días soleados. Dios no cambia. Estábamos mirando hace un rato atrás con Nicolás Salazar. Sí, hola. Estábamos mirando hace un rato atrás con Nicolás Salazar la proyección del tiempo para septiembre. Estábamos pensando, ¿qué hacemos para el 18 de septiembre? ¿Vamos de paseo el día domingo? Sería lindo, ¿no? Hace rato que no salimos de paseo un día con 18. ¿A dónde vamos? Hay que mirar, ¿no? Porque el tema es que me decía, parece que el viernes va a llover. Entonces, si llueve el viernes, el domingo va a estar bien húmedo. ¿Qué hacemos? Podríamos ir al parque ese que está allá abajo, que no es tan caro. Porque conozco de otro lugar que es muy lindo, pero está muy caro. Dejémoslo ahí. No vamos a decir quién es. Probablemente están escuchando. Pero está caro. Porque hay que agregar la comida, ¿no? No vamos a ir a mirar cómo los otros hacen asado. Bueno, son cosas, ¿no? Pero ¿por qué lo digo? Porque se imagina que nosotros empecemos... Para esas cosas creo que nosotros necesitamos evaluar factores externos. Pero mi relación personal con el Señor no puede estar determinado por factores externos, hermano. Que si el día está nublado, está soleado. Que si estoy solo, estoy acompañado. No puede... Mi relación con Dios no se determina por eso. Me gustó algo que dijo la hermana... Isabel, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo, dice el Señor. En la mañana cuando hablaban de los nombres de Dios, hermano Edgar decía que una característica que tuvo el pueblo de Israel es que en su exceso de celo, ellos no se atrevían a nombrar el nombre de Jehová. Y eso tiene que ver con un mandato bíblico, ¿no? Con uno de los mandatos de la ley mosaica. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces ellos, con el cuidado de no usar el nombre de Dios de mala manera, no lo nombraban. No lo nombraban. Pero qué lindo es pensar que nosotros hoy día tenemos acceso libre ante el trono de la gracia en búsqueda del oportuno socorro. Que nosotros podemos orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Qué lindo que es pensar que nosotros hoy día podemos decir, Abba, Padre, papito, papito hermoso, podemos decir, con libertad. Y ya no tenemos que restringirnos. Lógicamente no vamos a andar usando el nombre de Dios para cualquier cosa, ¿no? Pero tenemos libertad. Una libertad que la tradición hebrea no tenía. Hermanos, advertencias. El apóstol Pablo comienza, recuerde, le está diciendo a Timoteo, escribió esta carta a Timoteo diciéndole, mira, te voy a citar ciertos principios de conducta. Estos principios de conducta tienen que ver de cómo nosotros nos debemos de conducir en la casa de Dios, que es la iglesia. Pero lo primero que tengo que hacer es advertirte. No te estoy amenazando, te estoy haciendo una advertencia. Porque vendrán tiempos peligrosos, donde habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Y sabe qué? Nosotros estamos viviendo esos tiempos peligrosos. Vamos a orar, vamos a terminar.